Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente de los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que no has sido enviado a condenar al mundo, sino a salvarlo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino de la vida para los que creen en ti, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la
la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: ustedes comentan, no es justo el proceder del Señor. Escucha, pueblo de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si quieren ustedes darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo Espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes,
con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad y consideren siempre a los demás superiores a ustedes mismos. No se cierren en sus intereses, sino busquen todos el interés de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él le contestó: no quiero. Pero luego recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron, y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al 26º, domingo 26 del tiempo ordinario, y este domingo y los próximos 2 domingos van a ser una especie de tríptico parabólico, es decir, en estas parábolas, un tríptico de parábolas que Jesús va a dirigir para referirse a las distintas respuestas que dan aquellos
que son invitados a trabajar en la viña del Señor. Pues bien, el caso de hoy es el tema de dos hermanos y un padre que manda a los dos hermanos precisamente a trabajar en la viña. Estamos en un contexto en que Jesús ya llegó al templo de Jerusalén, acababa de expulsar a los mercaderes del templo, había tenido allí un intercambio de palabras con las autoridades que le acosaban para preguntarle por qué hacía todas estas cosas, y Jesús va a comenzar a ellos también a procurar anunciarles el evangelio del reino de Dios. Porque, como hemos dicho en el acto penitencial, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta, que se arrepienta, que crea y se salve. Y entonces Jesús les refiere esta parábola que es una enseñanza, que quiere ayudar siempre a sus oyentes a hacer la conexión con el proyecto de salvación de Dios. Y Jesús siempre ha sido crítico de la actitud formal y superficial de aquellos que dicen ser autoridades en la ley, que son profesionales de el sí voy, Señor, pero al final las obras demuestran su incoherencia. Sí, pero no. Es decir, dicen que lo van a hacer y lo dicen teóricamente, pero luego en la práctica se descubre la mentira. Y es eso lo que Jesús reprocha. Aman tanto la ley, tratan de cumplir la ley, pero su corazón, las obras que brotan del corazón de estas personas a quienes Jesús les dirige su mensaje, simplemente está lejos de Dios porque está lleno de envidia, de odio, de injusticia, de maldad. Y Jesús simboliza aquí dos hermanos que son enviados, ¿verdad? El primero dice, sí, voy, pero no fue. Y el segundo dijo que no iba, pero después se arrepintió y fue. Aquí también está presente el padre y muchos padres que dentro del marco de la familia tienen estas circunstancias con frecuencia, saben en qué hijo confiar y en qué hijo no pueden darle tanta confianza, o a quién se atreve a ponerle una responsabilidad y a quién no. Esta parábola también va dirigida a los padres, pero también a estas autoridades que se creen los jefes del pueblo, como lo va a decir Jesús. Son unos impostores, están ocupando la cátedra de Moisés, pero no son auténticos, no son coherentes. Y Jesús nos va a mostrar entonces en esta buena noticia el corazón del Padre, que conoce a los dos hijos, que conoce la respuesta que puede ser capaz de dar cada uno de ellos. Y Jesús también, entonces, no es que esté defendiendo la manera de ser de los publicanos y las prostitutas, sino que los publicanos y las prostitutas de alguna manera están abiertos a esa búsqueda de algo que dé sentido a su vida. Y entonces tardíamente encuentran un camino, encuentran la luz y entonces se convierten. Son los del no, pero que después recapacitan y se convierten. Y Jesús va a experimentar muchas cosas de estas a lo largo de su vida pública. Aquella mujer cananea que le dijo, sí, pero también los perrillos comen de las migajas. El centurión, ven Señor, impón la mano sobre mi criado para que se salve, para que se sane y viva. Y así pudiésemos tener varios ejemplos de personas a quienes Jesús recrimina su fe o les exhorta a demostrar que creen, y estas personas al final se convierten. Y el caso emblemático, uno de los casos emblemáticos es el caso de Zaqueo. Pues bien, las autoridades religiosas, después de haber, porque acusaban a Jesús de ver todos estos milagros y cómo la gente llana, la gente del pueblo, la gente humilde y sencilla se convertían, ellos simplemente permanecían aferrados a su ley, a sus normas, a sus preceptos, y no querían reconocer que ese que estaba allí es el mismo Hijo de Dios. Ese es el tercer hijo que quizás Jesús no menciona en la parábola, pero que se supone que está allí.
no solamente en parábolas, sino allí en concreto. Él es el que dijo sí, Él es el que se encarnó, Él es el que cumplió la voluntad del Padre hasta el final, hasta decir en la cruz: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y como Jesús también, su mamá, ¿verdad? Y también otra discípula que se convirtió y lo acompañó hasta el final, María Magdalena. Pero, ¿qué mensaje nos trae también el Señor en este Evangelio del día de hoy? Simplemente que nuestro Padre Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nuestro Padre Dios conoce nuestro sí, conoce nuestras constancias, nuestras inconstancias, pero también conoce nuestros no, ¿sí? Sabe que cuando decimos no, pero que también espera de nosotros que ojalá podamos decirle siempre sí, y que nuestro sí vaya avalado siempre por las buenas obras, por las obras que le den aval a ese sí que le decimos al Señor. Cuando venimos a la Eucaristía, venimos a traerle al Señor lo mejor de nuestras obras, de lo que hemos hecho. Ojalá que cada vez que asistimos a la Eucaristía, y ojalá que sea muy pronto, podamos venir con las manos llenas de buenas obras, llenas de caridad. El Señor a cada uno de nosotros nos envía a trabajar en su viña. Y la viña del Señor es nuestra actitud, nuestra manera de ser en todos los ámbitos donde nos desempeñamos. Allí tenemos que actuar como servidores del reino de Dios, servidores, ser siempre parte de ese testimonio de amor, de caridad, de justicia, de solidaridad, en cualquier ambiente donde nos encontremos, que no sea solamente el ámbito celebrativo litúrgico. Ese es el culmen, cuando venimos a traer, ¿verdad?, lo mejor de lo que hemos hecho para Dios. Darle gracias al Señor en la Eucaristía, porque Él nos ha enviado a ser sus testigos, a trabajar en la viña. Viña que el fruto de la viña es el amor, ¿verdad? Y el amor siempre expresa la caridad, la fraternidad, la unión entre los servidores, entre los discípulos del Señor. Es lo que caracteriza o simboliza ese fruto de la uva o del viñedo, que es el vino. Vamos pues a pedirle al Señor que en esta celebración dominical cada uno pueda decirle: Señor, sí quiero ir, sí quiero hacerlo. He prorrogado tantas cosas que quiero hacer por el reino de Dios, pero me he quedado ahí estacionado y no he hecho lo que debía hacer. Pero entonces tenemos la oportunidad esta próxima semana que comienza de hacer todo ese proyecto, ese plan que sabemos que el Señor nos invita a hacerlo, pero que a veces por distintas distracciones nos quedamos allí y al final no hacemos nada. Vamos pues a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de poder decir sí, pero también en nuestras obras poder cumplir lo que le ofrecemos o lo que le prometemos al Señor. Que así sea. Y en respuesta a la palabra que se nos ha proclamado, vamos a profesar nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos ahora a Dios Padre. Su misericordia es eterna. Por la Iglesia, para que toda ella sea llamada permanentemente al mundo para seguir el camino mejor,
te rogamos, óyenos. Comienza un nuevo curso de catequesis para niños, adolescentes, adultos, por los responsables de la catequesis, para que sepan presentar el mensaje cristiano de modo que sea en verdad educación en la fe llamada a la conversión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ha comenzado ya el nuevo curso escolar por los profesionales de la enseñanza, de la educación integral de la persona, para que puedan cumplir su noble misión con dedicación plena y su trabajo de fruto. Te rogamos, óyenos. Por nosotros que hemos escuchado la llamada del Señor, como los dos hijos de la parábola, para que a pesar de la inconstancia y de las indecisiones, respondamos con obras y de verdad, te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos difuntos, los que se encomendaron a nuestras oraciones en esta Eucaristía y los que han fallecido víctimas de la pandemia, el Señor les conceda participar del banquete de bodas eternas, te rogamos, óyenos. Acuérdate de nosotros, Señor, con misericordia. Por tu bondad, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos por este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Allí, en cada hogar, iglesia doméstica, intercambien fraternalmente el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a hacer la comunión espiritual que en estos días de pandemia nos ayuda a entrar en comunión con Cristo resucitado en cada iglesia doméstica. Decimos: creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Y el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús, Jesús. Oremos. Que esta Eucaristía, Padre, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les voy a impartir la bendición desde el pie del altar.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Que pasen todos un feliz domingo en el Señor. Amén. Hija del pueblo María, de un pueblo de vino y pan, eres morena y hermosa, como el sol brilla en tu faz. Dios al pasar a tu lado, toda la gracia te dio. Hija del pueblo María, Madre del hermoso amor.